Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Pues espero que bien. Interrumpo el fanfic para agradecerles y mandarles un saludo a los miembros del canal. Un saludo para Leonardo DG99, Hugo Andrada, Nachu 1246 XD, Naruto Teoría, Dust Sansfix, Rodrigo Santiago, Luis Jarquín, Carol Rodríguez, Ratos Tigres Blanco, Macías Galaxy, y Aurelio André Méndez. Les agradezco por apoyar a este humilde canal. Y bueno, sin nada más que decir, que empiece esto. Reencarnando en un manga shounen, parte 22. Capítulo 127. Regreso. Yo, tengo un hijo, tartamudeó Yannick. Tan pronto como dijo eso, lo miré a la cara con una mirada desconcertada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba realmente tratando de hacerme cambiar de opinión al respecto? ¿Realmente pensó que podría olvidarme del horrible incidente cuando intentó forzar a una niña y al mismo tiempo estrangular a su padre hasta matarlo justo enfrente de ella? ¿Tienes un niño? Pregunté escépticamente, mirándolo de arriba a abajo. Parecía una excusa conveniente, pero no iba a bajar la guardia solo por eso. Sin embargo, mis dudas no fueron disipadas por su respuesta. Incluso si lo que estaba diciendo fuera cierto, había ciertas líneas que, si se cruzaban, me harían no estar dispuesto a perdonarle la vida a alguien, independientemente de sus habilidades. Los individuos poderosos con una moral cuestionable podrían ser un lastre en cualquier situación. Podrían utilizar sus habilidades para promover sus propios intereses, incluso a expensas de los demás. Peor aún, podrían convertirse en un enemigo peligroso si alguna vez se vuelven contra mí. Quiero decir, puede que haya sido bueno, pero no tanto. ¿Realmente esperaba que fuera tan indulgente? ¿Me parecía Batman o algo así? Fuish, una afilada cuchilla de agua voló por el aire, decapitando al hombre de un solo golpe. Lo había traído a este lugar aislado para asegurarme de que nadie fuera testigo de lo que estaba a punto de suceder, y había llamado a Carpi para que me ayudara con la tarea en cuestión. Una criatura parecida a un pez descendió del cielo nocturno, llevando consigo una burbuja de agua que contenía partes demoníacas y humanoides de otras criaturas. Mientras miraba el cuerpo sin vida del exorcista, no pude evitar dejar escapar un suspiro de frustración. Este desafortunado giro de los acontecimientos arruinó mis planes de pasar una velada y despedida tranquila y agradable. Entonces, ¿cómo te fue en el pueblo cercano? ¿Conseguiste descubrir algo sobre lo que está pasando en el mundo? Le pregunté a Carpi, ansiosa por escuchar lo que había descubierto. Antes de que llegara el exorcista, envié a Carpi a la ciudad para recopilar información y escuchar a escondidas cualquier rumor que circulara. Al ser un demonio, Carpi no podía mezclarse exactamente con la gente del pueblo, pero tenía a Mirón con él para ayudarlo a recopilar información. El niño podría entrar al pueblo y nadie se inmutaría. Sí, maestro Kon. Parece que Shuten Doji ha acumulado sus fuerzas y se está preparando para una batalla en las montañas donde se encuentra su fortaleza, explicó Carpi, con la voz llena de preocupación. Los exorcistas también han movilizado sus tropas y están planeando enfrentarse a Shuten Doji y sus seguidores en combate. Escuché atentamente mientras Carpi transmitía esta información, mi mente ya estaba corriendo con las implicaciones de lo que había dicho. Una batalla entre Shuten Doji y los exorcistas no era algo que debiera tomarse a la ligera y sabía que necesitaba prepararme para el peor de los casos. Sí, ahora no tuve más remedio que irme. Lo único que podía esperar era que la guerra no fuera tan unilateral como la recordaba. Agarré la cabeza del demonio pollo y Carpi usó sus espadas de agua para cortar el cuerpo del exorcista en pedazos. Regresé a la fiesta, no pude evitar sentir una sensación de decepción invadirme. Estaba claro que nuestras vacaciones habían terminado y que una vez más nos veríamos empujados al peligroso e impredecible mundo de la caza de demonios. Cuando entré en la habitación, el murmullo de la conversación cesó inmediatamente y todos los ojos se volvieron hacia mí. Más específicamente, estaban fijos en la espantosa visión de la cabeza del demonio pollo que tenía en mi mano. Podía sentir el peso de sus miradas sobre mí, sus silenciosas preguntas y preocupaciones flotando pesadamente en el aire. El exorcista se fue y el problema que enfrentaba la aldea con los demonios se acabó, suspiré y miré a todos a los ojos. Aunque no lo mostraban demasiado, sabía que ya debían estar asustados. Después de todo, el tipo que ayudó a una de las personas con el trabajo agrícola era un exorcista. Ya ninguna de las personas me miraba a los ojos, demasiado asustadas para siquiera mirarme a los ojos, lo que me hizo sentir como si tuviera un nudo en la garganta.
Saqué una pequeña bolsa de monedas de plata y la puse sobre una de las mesas. También agradeció a todos por la hospitalidad y pagó por el gran servicio que le han brindado. Después, me acerqué a Matilda, que estaba presa de la agonía, agarrándose el brazo roto mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ella fue la única que no había reconocido mi presencia, demasiado preocupada por su propio sufrimiento. Después de asegurarme de que su padre estaba a salvo, me acerqué a Matilda y rápidamente le arreglé el hueso roto con un suave tirón. Usando mi habilidad Perfect Me, hice un molde improvisado con la pata de una silla de madera en cuestión de segundos. Rose de repente se acercó a mí y me preguntó: ¿hay alguna forma en que pueda ayudar? Mantén firme su brazo mientras ajusto el yeso, le dije a Rose, quien asintió en respuesta. Después de asegurarme de que el yeso estuviera correctamente asegurado, le aseguré a Matilda: esto debería ser suficiente, y dentro de 1 o 2 meses, estarás en el camino hacia una recuperación completa. Gracias, expresó Rose, mirándome a los ojos. A diferencia de los demás, ella sonrió y agregó: sentí que algo andaba mal en ti desde el momento en que nos conocimos. Pero no eres una mala persona. En un momento fugaz, mi mente se aceleró mientras imaginaba una vida normal con Rose, una mujer que me aceptaba tal como era, mis habilidades y mi identidad, sin motivos ocultos ni intenciones de explotarme. Físicamente hablando, Rose no podía compararse con algunas de las mujeres de mi vida. Ya fuera Delia, mi traviesa prima que hacía alarde de sus curvas con atuendos reveladores, o Ellen, la sensual súcubo que rezumaba tentación. Sin embargo, en mi opinión, todos palidecieron en comparación con la simple chica del pueblo con las manos callosas por trabajar en el campo. Quizás había cambiado lo suficiente. Tal vez no sería tan malo si me quedara aquí y confiara todo a Gon y los demás. Pero tan pronto como la ilusión se afianzó, rápidamente se disipó en la nada cuando consideré los peligros del futuro. A pesar de la vacilación que corroía mi corazón, sabía cuál era la elección racional. Entonces, forcé una sonrisa y me alejé. Desde que vine a este mundo, por primera vez, sentí que acababa de perder a alguien importante para mí. Pero esto era solo un sueño en el que me había estado entregando durante demasiado tiempo. Si alguien pregunta, infórmeles que Con del clan Espada Oscura derrotó al demonio. La tranquilicé. Luego, volviéndome hacia Rose, agregué: ¿sabes? Hubiera sido bueno hacer una visita turística más juntos, pero parece como si el mundo se hubiera ido al infierno mientras estuve fuera. Ella arqueó una ceja, como si su rostro dijera: ¿por qué estás tratando de actuar con calma ahora? Mis labios se torcieron y traté de contener la sonrisa que lentamente apareció en mi rostro. Esta chica era otra cosa. No había ni una pizca de miedo en su rostro. Vamos, déjame tener mi momento genial. Abrí la puerta y me detuve un paso antes de darme la vuelta. Por cierto, saluda de mi parte a Matilda y dile que le deseo lo mejor. Dicho esto, me alejé sin volver atrás. Una parte de mí ansiaba quedarme y seguir viviendo una vida normal, pero la señora realidad tenía poca paciencia con nadie. Katy. Llamé a mi familiar, y él descendió en picado desde el cielo, balanceándose sin esfuerzo sobre una burbuja de agua y acunando al dormido mirón en un futón con su cola. Necesitamos llevar al niño a una escuela de exorcistas antes de unirse al frente de la guerra, declaré. ¿Qué le decimos sobre su madre?, preguntó Capi. Estoy seguro de que el director está mejor equipado para manejar algo como esto. Ha tenido que cuidar de varios niños así, razoné. El anciano ha tenido que encargarse de muchos niños que habían despertado a Sword demasiado pronto. La manifestación temprana de habilidades especiales podría prevenirse evitando situaciones estresantes, pero los factores estresantes estaban a nuestro alrededor. Incluso algo tan pequeño como un niño hambriento que mira un comercial de chocolate podría desencadenar una habilidad especial que gira en torno al consumo de azúcar, dependiendo de su edad. Carpi y yo viajamos durante días, turnándonos para cargar al niño, hasta que finalmente llegamos a la pradera plana donde se encontraba la Academia de Exorcistas. Parecían siglos desde la última vez que estuve aquí. Tan pronto como abrí la puerta, el rostro arrugado y canoso del profesor Chain me saludó con el ceño fruncido. Mocoso, ya te graduaste. ¿Qué estás haciendo aquí?, gruñó. Siempre estaba molesto con alguien o algo. Como exorcista experto, ya no era estudiante en la academia, pero le expliqué que había traído a un niño que había despertado a Sword demasiado pronto y necesitaba la atención del director. ¿Has estado viviendo bajo una roca, chico?, dijo, con la mirada aguda.
Estamos en una guerra entre demonios y exorcistas, luchando por la supervivencia de la humanidad. No pude evitar sentir una sensación de alivio cuando mencionó que los países habían dejado de lado sus diferencias para cooperar. Aunque sabía que habría problemas en el futuro, al menos había contribuido a cambiar las cosas lo suficiente como para que la humanidad se uniera. Reprimiendo el impulso de caer de rodillas y reírme como un loco, le pedí al profesor Chain que llamara a Jenny Betts. Como exorcista experto, ahora tengo la autoridad para comandar hasta 3 exorcistas de rango inferior, le expliqué. Pero entonces, el profesor Chain vaciló y me miró con desgana. Oh, ¿no lo has oído? ¿Escuchaste que? Mi corazón se hundió. ¿Qué ha pasado? Capítulo 128. El frente. No conozco todos los detalles, pero tus amigos causaron problemas en el complejo del clan Kuro y, como resultado, los ancianos los enviaron al frente. Técnicamente, ya no son estudiantes como el clan Kuro. Sugirió que ya no asistieran a la academia de exorcistas y fueran directamente a la guerra, explicó el profesor Chain. Estaba desconcertado. ¿Cómo se metieron esos dos en problemas así? Me preocupaba porque las líneas del frente del ejército humano habían sido diezmadas por los demonios, dejando solo un puñado de supervivientes. Mirón, quédate aquí con el exorcista. Carpi y yo iremos y nos encargaremos de los malos. Sin embargo, a Mirón no pareció importarle mi opinión y en lugar de eso abrazó a Carpi, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de la cola de serpiente. No quiero que te vayas, susurró Mirón, su voz apenas audible. Me sorprendió. Nunca me di cuenta de que eran tan cercanos, pero estaba feliz por Carpi. Estaba aprendiendo a interactuar mejor con los humanos. El labio de Carpi se inclinó hacia arriba en algo que se aproximaba a una sonrisa. Formó una mano con forma humana hecha de agua y revolvió el cabello de Mirón. Tengo que ir. ¿Puedo ir contigo? Preguntó Mirón con entusiasmo. Carpi me miró como buscando mi aprobación, pero yo simplemente me encogí de hombros y negué con la cabeza. Fue demasiado lindo para mí involucrarme. Aunque Carpi era experto en cortar demonios y humanos en pedazos, no estaba acostumbrado a interacciones como esta. Pero su malestar me resultaba entretenido. En el fondo, detrás de sus fríos ojos como el carbón, estaba la mirada de un pez pequeño pero amable. La sonrisa de Carpi se suavizó. Todavía no, Mirón. Aún eres demasiado joven e inexperto. Pero cuando crezcas y te conviertas en un exorcista fuerte, nos volveremos a encontrar. Mirón asintió y le tembló el labio inferior. Mientras Carpi y yo nos preparábamos para partir, Mirón observaba el pez flotante con gran pesar. No te preocupes, Mirón. Las despedidas son solo temporales. Nos volveremos a encontrar y la próxima vez, Carpi podría incluso convertirse en un dragón más grande, le aseguré. El niño asintió y, aunque estábamos demasiado lejos para oírlo, todo lo que dijo hizo sonreír al profesor Chain. Le di un codazo a Carpi y le dije, ahora tienes a alguien esperando que regreses, así que no desperdicies tu vida y seas un poco más egoísta. Lo que usted diga, maestro Kon, respondió Carpi en su habitual tono indiferente. Solo por su voz, supe que lo que dije había entrado por un oído y salido por el otro. Espera, ¿los peces tienen orejas? Después de 2 agotadoras semanas de viaje a través de terrenos traicioneros y bosques peligrosos, Carpi y yo finalmente llegamos a las afueras del campo de batalla. A lo lejos, se elevaban columnas de humo que transportaban un hedor acre a madera quemada y tierra quemada. Sabíamos que el tiempo era esencial y que necesitábamos llegar al frente lo antes posible. A medida que avanzábamos más, nos esperaba un espectáculo impactante. El alguna vez majestuoso pico de una montaña había sido diezmado, destruido por alguna fuerza inimaginable. Fue un espectáculo que nos dejó a ambos atónitos y sin palabras y, por primera vez, pude leer la expresión en el rostro de Carpi cuando sus ojos se abrieron con incredulidad. Carpi tomó la iniciativa, su cuerpo serpentino deslizándose a través del humo y los escombros, usando su agua para apagar cualquier incendio y despejarme el camino. A medida que nos acercábamos a lo que pensábamos que era el corazón de la batalla, nos sorprendió encontrar un conjunto de cientos de tiendas de campaña, con una gran tienda en el centro. Parecía como si hubiéramos llegado después de una gran batalla y emociones encontradas surgieron dentro de mí. Alivio por no tener que participar en el conflicto, pero desesperación por la devastación que teníamos ante nosotros. Tomé la iniciativa cuando nos encontramos con exorcistas patrullando, conscientes de que podrían confundir a Carpi con un demonio enemigo y atacar.
Estaba claro que las tácticas de Shuten Doji eran muy diferentes a las originales, ya que él no había venido personalmente a este lugar. Diga su nombre. ¿Quién eres? Gritó un exorcista que vestía un kimono oscuro y nos apuntó con una katana. Sus armas estaban imbuidas de orb. Sus ojos recorrieron nerviosamente la habitación y sus cuerpos estaban tensos como si anticiparan algo. Era como si estuvieran esperando que sucediera algo, pero no podía entender qué era. Sin embargo, su comportamiento inquieto me inquietó. Soy Kon del clan Espada Oscura, me presenté antes de que hicieran algo imprudente. Después de una ronda de presentaciones, los guardias se disculparon humildemente y me acompañaron a lo que parecía ser una tienda de campaña típica. Sin embargo, en el momento en que entré, inmediatamente lo reconocí como el centro de mando. 6 personas, todos distinguidos exorcistas de rango especial, estaban sentados alrededor de una mesa circular. Si bien algunos eran rostros familiares, otros no. Mi atención se centró en un anciano que me sonrió y saludó con la mano. Ah, ha llegado nuestro prodigio más prometedor. La cálida bienvenida del director fue recibida con evidente irritación por parte de algunos de los otros miembros. Debemos continuar con nuestros deberes y dejar de bromear, una voz gélida interrumpió la jovialidad. El orador, un hombre con cabello negro azabache y ojos oscuros, emanaba un aura siniestra, como si estuviera al tanto de secretos más allá de la comprensión. Exudaba un aire de inquietud que me puso nervioso. No sorprende que este fuera el jefe del infame clan Kuro y el 16º exorcista más fuerte, acertadamente llamado La Torre. Nunca anticipé que alguien de su calibre participaría en la guerra. Propongo formar mi propio equipo con Gemoth de Kuro Clan, miré al Tower Exorcist, pero él permaneció impasible, así que seguí adelante. Y ves, mis compañeros del examen de experto. Trabajamos juntos a la perfección. ¡Bravo! ¡Qué muestra tan galante de camaradería! Otro hombre intervino. Tenía cabello rojo vibrante, ojos de un azul profundo y un cuerpo parecido a un culturista profesional, pero su sonrisa evocaba la de un protagonista shonen. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras aplaudía. Luchar junto a los camaradas con tanto fervor es realmente admirable. Habló a mi favor, pero no recuerdo haber conocido nunca a este hombre. Como exorcista especial, debía haber tenido cierta influencia, pero su apariencia no me sonaba de nada. Sonreí cortésmente y le agradecí, llamándolo señor. Mi nombre es Locomotive, pero puedes llamarme Sir Locomotive, dijo, agarrando mi mano en un firme apretón. Soy el nuevo exorcista del sol, en el puesto 19. ¿Ya había un reemplazo para el anterior Sun Exorcist? Era inusual que un país tuviera una gran cantidad de exorcistas especiales, pero tal vez estaban tratando de ejercer su poder. De todos modos, dudaba que confiaran un puesto tan crítico a alguien incompetente. Parece que te has ganado el favor de la mayoría de los exorcistas especiales, el director me levantó el pulgar. Apruebo tu solicitud. Los demás en la mesa no protestaron, pero uno de los exorcistas especiales, una mujer deslumbrante con cabello violeta y ojos verdes, me miró como si me odiara. ¿Qué había hecho yo para ganarme su animosidad? Ella era la exorcista estelar y nunca la había conocido antes. ¿Podría ser por mi clan? Esperaba que mi clan no hubiera causado ningún daño a alguien que ella quería, o de lo contrario estaría en una situación peligrosa. Después de discutir mi papel en la guerra y dónde ubicar mi tienda, salí de la tienda de mando. Carpi, que probablemente había oído todo, me saludó en silencio. Nuestra tienda era similar a las demás, sin características únicas que la distinguieran del resto. Fue una medida estratégica de los líderes para evitar que alguien localizara a los comandantes. Al acercarme a mi tienda, vi 4 futones, lo que indicaba que era un espacio comunitario. Sin embargo, no había pertenencias personales y no había nadie más dentro, lo que hacía evidente que la tienda era toda mía. Bueno, si no es nuestro escurridizo líder del equipo, gritó la voz de Gem mientras asomaba la cabeza dentro de la tienda. Además, no quiero ser grosero, pero tu prima es una lunática. ¿La conociste? Pregunté, aliviado de ver a un viejo amigo. Aunque hacía tiempo que no nos veíamos, Gem y yo siempre nos saludábamos como si ayer hubiésemos tomado un café juntos y ya estuviéramos cansados el uno del otro. Sí, ella y mi hermana aparentemente se conocen, suspiró y se dejó caer en uno de los futones. Tienes como 10 o 20 hermanas, todas de diferentes edades. Que digas que Delia es amiga de una de tus hermanas no reduce las cosas, bromeé con Gem, con una sonrisa en mi rostro.
A pesar de su ocasional exaltación, siempre lograba mantenerme entretenida. Dudo que conozcas a alguno de ellos, pero es posible que hayas oído hablar de uno por su reputación. El conocido como la daga del clan Kuro, respondió, su expresión se volvió seria. Delia Y. Natalia. Creo que ese era su nombre. Esos dos eran una mala combinación de psicópatas. Se sabía que ambos eran peligrosos, así que ni siquiera podía empezar a imaginar en qué tipo de problemas podrían meterse juntos. ¿Qué hacía Delia al reunirse con tu hermana? Pregunté, genuinamente curioso. Es una historia complicada, dijo Gem, claramente reticente a profundizar en los detalles. Pero lo miré como un halcón y finalmente suspiró y cedió ante la presión. El cabrón me lo iba a decir desde el principio, pero le gustaba iniciar discusiones sin motivo alguno. Él prosperó con ellos. Bueno, aparentemente, ¡boom! Sin previo aviso, una explosión ensordecedora destrozó el aire, enviando ondas de choque a través del suelo debajo de nosotros. La fuerza de la explosión fue tan intensa que derribó la tienda justo encima de nuestras cabezas, dejándonos expuestos al cielo abierto. Mientras miraba hacia arriba, vi el cielo azul sin nubes por un breve momento antes de que una lluvia de escombros cayera sobre nosotros, cubriéndonos de polvo y escombros. El suelo debajo de nosotros cayó y tembló como si hubiera ocurrido un terremoto. Podía sentir la tierra moverse y doblarse bajo mis pies, amenazando con hacerme perder el equilibrio. El sonido de la explosión aún resonaba en mis oídos, luché por recuperar la orientación y evaluar los daños. Cuando el polvo empezó a asentarse, vi que el área a nuestro alrededor se había transformado por completo. Los árboles fueron arrancados de raíz y esparcidos como palillos de dientes, y el suelo quedó marcado y lleno de cráteres. El cielo estaba lleno de humo y polvo, oscureciendo el sol y proyectando un inquietante brillo naranja sobre todo. Capítulo 129, Uabami. La fuerza de la explosión fue abrumadora y nos hizo tambalear hacia atrás a pesar de nuestros intentos de clavar los pies en el suelo. La misma tierra tembló debajo de nosotros, y los árboles que alguna vez fueron robustos, fueron arrancados de sus raíces mientras gritos de terror llenaban el aire. A pesar de las órdenes urgentes gritadas por exorcistas de mayor rango, el rugido ensordecedor de la explosión ahogó cualquier esperanza de que alguien las entendiera. ¡Joya! Le grité a mi compañero de equipo, y un zarcillo de sombra me envolvió, tomando la forma de una delgada extremidad del lobo. Carpi descendió desde arriba y rápidamente creó una barrera protectora de agua a nuestro alrededor. ¿Qué carajo es eso?, exclamó Gem, señalando temblorosamente hacia una de las montañas distantes. Mi corazón se aceleró de miedo, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. El tamaño y el poder de la criatura estaban más allá de cualquier cosa que hubiera encontrado alguna vez, su enorme cuerpo se enroscó alrededor de la montaña en un abrazo mortal. Las escamas de la serpiente brillaban a la luz del sol como 1000 fragmentos de obsidiana, y no pude evitar sentir una sensación de pavor abrumador que me invadía. Los ojos del monstruo parpadearon con malévola astucia, sus colosales fauces se abrieron para exponer sus relucientes colmillos. El rugido resultante resonó en la tierra, enviando temblores a través de mi ser. La atmósfera estaba impregnada de una presencia opresiva que parecía enredarse alrededor de mi cuello como una soga, una promesa de peligro y destrucción inevitables. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que corriera, que me escondiera, que hiciera cualquier cosa para escapar del peligro que se avecinaba. Uabami, el demonio de clase suprema, era un feroz subordinado de Yamata no Orochi, conocido por su fuerza y ferocidad incomparables. Algunos incluso lo apodaron el perro rabioso de Yamata no Orochi, un título apropiado para una bestia tan salvaje e indómita. Maestro Orochi. ¿Cómo pudiste dejarme atrás así? Uabami lloró, lágrimas tan grandes como estanques brotando de sus ojos. Cada palabra que escapaba de su boca parecía hacer que el aire a nuestro alrededor se estremeciera como si el tejido mismo de la realidad no pudiera soportar la fuerza de sus emociones. Todos. Agruparse. Este es un demonio de clase suprema. La llamada urgente del director atravesó el caos como un cuchillo, y pude ver el pánico en los rostros de muchos de los exorcistas a mi alrededor. Pero en medio del miedo y la confusión, todavía había quienes mantuvieron la calma, quienes habían enfrentado peligros antes y sabían cómo responder ante él. Rápidamente se reunieron alrededor de la orden del director, formando un círculo cerrado mientras se preparaban para enfrentar al demonio de clase definitiva. Me abstuve de agruparme con los otros exorcistas porque sabía que si Uabami decidía atacar, atacaría al grupo más grande de humanos.
No estaba dispuesto a convertirme en un blanco conveniente. Sin embargo, el penetrante aroma del alcohol mezclado con el nauseabundo hedor a descomposición impregnaba el área mientras Uabami exhalaba. Era evidente que la gigantesca serpiente se había entregado a su infame predilección por el alcohol, al igual que su maestro, Yamata no Orochi, y sus otras serpientes subordinadas. Les daré algo de tiempo. Descubran algo. El recién llegado exorcista solar saltó hacia la montaña donde Uabami estaba enroscado, usando una bola de fuego como punto de apoyo para lanzarse al aire. Mientras apretaba los puños, el orbe interior se intensificó a un nivel asombroso. Sacrificó su vida para amplificar el poder de su fuego orbe, haciendo que sus golpes crearan meteoros ardientes que se elevaron hacia Uabami. Una serie de atronadoras explosiones sacudieron el campo de batalla, cuyo intenso calor se podía sentir incluso desde esta distancia. La montaña alrededor de la cual Uabami se había enrollado se estaba derritiendo en charcos de lava, asemejándose a las secuelas de un volcán que acababa de hacer erupción. Pero a pesar del calor abrasador, el demonio Ultimate Class permaneció imperturbable, todavía borracho y llorando como si estuviera de luto. Curiosamente, las lágrimas de la serpiente parecieron sofocar el furioso volcán, calmándolo hasta que no fue más que una simple colina de lava burbujeante. Maestro Orochi. ¿Cómo pudiste haber perdido contra estos débiles? Deben haber hecho trampa. ¿Usaste algún tipo de truco sucio con el maestro Orochi? Las divagaciones de borracho de Uabami resonaron por todo el campo de batalla, provocando que el exorcista solar se agarrara los oídos sangrantes en agonía. A pesar del dolor y el zumbido en sus oídos, el exorcista solar se mantuvo firme y su determinación inquebrantable. Levantó los brazos como Goku a punto de invocar una bomba espiritual. Pero en lugar de eso, el exorcista solar conjuró un meteoro llameante que se expandió en tamaño hasta alcanzar la altura de un edificio de 10 pisos. ¡Ah! Hace calor. Caliente. Algunos de los exorcistas gritaron cuando el intenso calor hizo que su piel quemara, y rápidamente buscaron refugio detrás de varias barreras. El exorcista solar, con su cabello blanco y su rostro arrugado, respiró hondo y apretó los dientes mientras lanzaba el enorme meteoro hacia Uabami. Toma eso, maldita serpiente. Arrojó el meteoro directamente a las fauces abiertas de Uabami y forzó las mandíbulas del demonio de clase definitiva a abrirse de par en par con un impacto resonante. Pero lo que pasó después me tomó por sorpresa incluso a mí. El alcohol en la boca de Uabami se incendió y las llamas rápidamente viajaron por su garganta hasta su estómago. ¡Boom! La explosión resultante fue lo suficientemente grande como para engullir la montaña, y el radio de la explosión se extendió hacia nuestro campamento. Sin dudarlo, un hombre alto y de aspecto nerd dio un paso adelante, con las manos juntas mientras concentraba su energía. Con un estallido de poder, creó una enorme barrera que nos protegió. El hombre que estaba ante la explosión no era otro que el exorcista de la luna, una figura reconocida entre los exorcistas que había muerto en cierta parte del manga. A pesar de su apariencia nerd, su habilidad para crear barreras era incomparable y fue clasificado como el 18º exorcista más fuerte. Muchos de los clanes confiaron en su experiencia para crear poderosas barreras alrededor de sus recintos. Y ahora, cuando la explosión amenazaba con devorar nuestro campamento, dio un paso al frente para protegernos a todos. El exorcista lunar apretó los dientes mientras luchaba por mantener su barrera contra la fuerza explosiva de la explosión. Gotas de sudor corrían por su frente mientras vertía todo su orbe para reforzar el escudo. Carpis se abrazó a mí y, sin decir una palabra, ambos entendimos lo que había que hacer a continuación. Nuestra carne se derritió y nuestras energías se fusionaron cuando no nos convertimos ni en humanos ni en demonios, sino en algo intermedio. Perfecto yo. Metamorfosis. Con los poderes sensoriales de Carpi, pude captar la verdadera magnitud de la brecha de poder entre nosotros y esa criatura monstruosa. Era casi ridículo cómo se consideraba que un demonio de clase suprema como Uabami estaba en el extremo inferior del poder en comparación con sus compañeros de clase similar. Respiré profundamente y concentré toda mi concentración en reunir la mayor cantidad de orbe posible en mis pulmones, y sentí que se llenaban de una energía líquida y densa. Mi fisiología de pez me permitió retener tanta agua sin ahogarme. Esperé hasta que el tsunami de fuego estuvo lo suficientemente cerca y arrojé un torrente de agua que chocó con él. La barrera que había levantado el exorcista lunar había adquirido un tono rojo, y era del tipo específico hecho para detener el fuego. Pero mi agua pasó a través de él.
El agua y el fuego chocaron, creando una densa niebla y provocando pequeñas explosiones. Una gota de sudor rodó por mi mejilla y sentí que mis reservas de Ord se agotaban rápidamente. Conjurar tanta agua de la nada requirió una enorme cantidad de Ord. Si tan solo estuviera cerca de un mar, un lago o alguna fuente de agua importante, habría sido mucho más fácil. Sin embargo, no tuve tiempo de buscar uno. Mi prioridad era localizar al nuevo Sun Exorcist. Para mi consternación, no podía sentir su presencia en ninguna parte. Parecía que el último ataque le había quitado la vida. Eso fue un poco triste, no lo conocía desde hacía mucho tiempo, pero el tipo parecía agradable, a diferencia del último bastardo que ocupó ese puesto. Ahora todo lo que quedaba era deshacernos de alguna manera, no, en el mejor de los casos, solo podríamos sobrevivir contra un monstruo como ese. Cuando el humo se disipó, la serpiente gigante tosió un par de veces mientras yacía sobre la montaña destruida. La piel de la serpiente estaba carbonizada de color negro en un par de puntos, pero era difícil saber si estaba herido o si eran solo residuos de la montaña. «Tos, ese me picó un poco», se quejó la serpiente. El demonio levantó la vista y suspiró al ver que era mediodía. ¿Tuvo que quemar el alcohol dentro de mí también? No me gusta estar sobrio a esta hora del día. Entonces, ¿algún plan sobre cómo lidiar con esto?, preguntó Gem, con la voz temblorosa. Respondí con una pregunta retórica propia. ¿Parece que alguna estrategia o plan funcionaría contra un monstruo de ese tamaño? Si hubiera sabido que los planes funcionarían contra los demonios de clase suprema, me habría esforzado en convertirme en político en este mundo. De repente, la niebla que nos rodeaba empezó a retorcerse. No, no era niebla sino humo. Se formó una nube sobre el campamento, proyectando sombras sobre el valle. El director tenía una expresión seria en su rostro mientras miraba al demonio de clase definitiva. Su mirada se agudizó. Hoy vengaremos a nuestros camaradas. Después de decir eso, la nube se movió y rodeó la montaña sobre la que yacía la serpiente. Unabami tosió un par de veces antes de soltar un suspiro y dispersar todo el humo. Los humanos y sus habilidades especiales nunca cambian. Aunque hoy en día los exorcistas se han debilitado, hace 2000 años, en realidad representaban una amenaza. Rápidamente me separé de Carpi y Perfect me canceló prematuramente porque no veía ninguna posibilidad de que pudiera ganar esta batalla. Carpi, sácanos de aquí. Me volví hacia Gem. ¿Dónde está Apuestas? En otro equipo de patrulla, antes de que vinieras aquí, todos estábamos separados en diferentes escuadrones, explicó. Mierda, eso no estuvo bien. La habilidad especial de Vetch era buena y tenía mucho potencial, pero no era algo centrado en el combate. Aún así, había algo más importante entre manos. Tuve que lidiar con una Bami que había aparecido de la nada. Hasta donde yo sabía, la criatura no tenía ninguna debilidad física. No había puntos vulnerables en su cuerpo. Nadie en el campo tampoco pudo ayudarnos a hacer nada. El más cercano era Temperance, uno de los exorcistas especiales aquí, que tenía el poder de evitar que alguien usara su energía sobrenatural tocándolo, pero Unabami fácilmente podía abofetearla con un movimiento de su cola. El entorno estaba en ruinas y en llamas, y había algo de niebla alrededor, pero no había una gran fuente de agua que pudiera aprovechar. No se me ocurrió ningún plan de ataque para derrotar a un monstruo como ese. Pero, a pesar de que todo fracasó, todavía tenía un plan en mente. Una estrategia que era perfecta para situaciones como estas. Capítulo 130, técnica secreta de Joestar. Como la batalla estaba fuera de discusión, solo quedaba un plan posible. Me di la vuelta y llamé a Carpi y Gem. Larguémonos de aquí. Esta batalla era imposible de ganar. En términos de ajedrez, fue un jaque mate. En realidad, era más como si el otro jugador volteara el tablero y te rompiera la cara. Así que la mejor opción que tenía era abandonar el juego y vivir para luchar un día más. Al menos eso fue lo que me dije mientras huía de los gritos detrás de mí. Valientes exorcistas luchaban y morían en masa. Dudaba que la mayoría de ellos siquiera supieran que Unabami acababa de recuperar la sobriedad y, hasta ahora, ni siquiera había estado peleando de verdad. El suelo tembló violentamente cuando una explosión ensordecedora destrozó montañas imponentes, enviando escombros al aire y llenando el cielo con espesas nubes de humo y polvo. La fuerza pura de la explosión recorrió el paisaje, sacudiendo árboles y rompiendo rocas, mientras el sonido resonaba en kilómetros a la redonda, ahogando todos los demás ruidos y trayendo una quietud momentánea al caos que siguió.
Carpi rápidamente entró en acción, usando su dominio del agua para crear una barrera protectora que nos protegió del ataque de escombros. El aluvión de rocas y cantos rodados que llovieron sobre nosotros fue implacable, algunos pesaban docenas de toneladas y pusieron a prueba los límites de sus habilidades defensivas. Sin embargo, persistió en mantener el escudo en su lugar, luchando contra la fuerza del impacto para mantenernos a salvo de cualquier daño. Retiro. Bramó el director, su rostro se puso morado mientras observaba la muerte y la matanza que lo rodeaba. Ni siquiera podía empezar a imaginar lo que debía estar sintiendo. Muchos de los exorcistas aquí habían sido criados en su escuela y habían sido enseñados por él. Verlos morir por cientos no podía ser fácil, incluso para el director, que había visto innumerables campos de batalla. Pero me quedé congelado en shock cuando una enorme roca se estrelló contra la cabeza del director mientras guiaba a uno de los estudiantes. Antes del impacto, el vendaje alrededor de la cabeza del director se expandió y se tensó contra la roca. Sin embargo, era demasiado débil para detener todo y se estrelló contra el anciano. Una vez que el comandante casi había terminado, todos los exorcistas se dieron vuelta para huir en diferentes direcciones. Unabami era fuerte, pero no podía perseguir a cada uno de ellos y tenía que elegir una dirección. Sin embargo, en lugar de perseguirlo, Unabami se tumbó en el suelo y empezó a roncar. El demonio de clase definitiva que había causado tantos estragos momentos antes acababa de quedarse dormido. Todos, incluyéndome a mí, estábamos conmocionados. A pesar del caos que Unabami había causado, a sus ojos, éramos como hormigas, del tipo no peligroso. Algunos apretaron los puños, pareciendo avergonzados de darse cuenta, pero aún así optaron por salir corriendo y escapar. Los demonios de Ultimate Class en su mayoría se mantenían reservados, y los humanos eran tan numerosos que muchos de nosotros asumimos que la humanidad estaba en la cima. Ahora, los exorcistas empezaban a darse cuenta y sentir como yo me había sentido desde el principio. Y cayó bajo las pesadas garras de la desesperación. No éramos especiales de ninguna manera, y para la mayoría de los demonios, éramos tan únicos como lo eran las hormigas para nosotros. Si bien algunas hormigas eran peligrosas, no representaban una amenaza para toda nuestra especie. Esta maldita serpiente. Gemma apretó la mandíbula con tanta fuerza que parecía que sus dientes iban a romperse. Rápidamente lo lancé sobre una burbuja de agua que creó Carpi y nosotros también nos retiramos. Mi primera escaramuza en la guerra terminó en una derrota absoluta. Aunque esperaba algo como esto, todavía me dejó un sabor amargo en la boca. La primera batalla había salido terriblemente mal. En una situación como esta, solo había una opción real sobre la mesa: encontrar a Agon y señalarle hacia el enemigo. Entonces podría ganar sus batallas gracias al poder de la armadura argumental y la amistad. Sin embargo, la principal prioridad en este momento era encontrar Bebs. Lo último que quería tener en mente mientras planificaba esta estrategia era preocuparme por él. Además, Bebs era un tipo inteligente que podía ayudar con los detalles más generales del plan. Carpi, mantén tus sentidos abiertos a la firma de Bebs. Si lo sientes, avísame inmediatamente, ordené, y él asintió. Yo también estaba en el equipo de patrulla y conozco las rutas generales que suelen seguir los equipos, dijo Gem de repente. Me volví hacia él y él continuó. Las patrullas no suelen ir muy lejos del campamento. Después de todo, estamos haciendo patrullas para evitar que los demonios se cuelen. Sí, y eso había funcionado muy bien. No habían visto a la serpiente del tamaño de una montaña que pasaba rápidamente junto a ellos. Aunque no podía culpar completamente a los equipos de patrulla por eso. Si bien Unabami era a la vez un borracho y una serpiente gigante, podía ser bastante astuto cuando quería serlo. Es más, incluso si las patrullas lo hubieran encontrado, nadie habría podido hacer nada al respecto. Mientras viajábamos por el terreno accidentado, eso solo podría describirse como los límites exteriores de las rutas de patrulla. Los sonidos de explosiones distantes y disparos resonaron por las tierras. Incluso desde tan lejos, podíamos sentir el suelo temblar mientras la batalla continuaba en la distancia. Unabami parecía tan inquieto como siempre. Pasamos por árboles altos y colinas cubiertas de hierba antes de que Carpi finalmente hablara. Lo siento. Luego, sacó el agua de la hierba que nos rodeaba, provocando que la vegetación se marchitara y formando una flecha que apuntaba hacia el este. Tenemos que darnos prisa. Su ya débil fuerza vital parece estar revoloteando. Eso normalmente significa que está herido, nos informó Carpi e inmediatamente despegamos.
El viento pasaba por nuestras caras mientras corríamos a máxima velocidad. Beth se aferró a su costado mientras la sangre le filtraba entre los dedos y la cabeza le daba vueltas mientras luchaba por mantenerse despierto. Cada respiración era laboriosa y podía sentir que el mundo se le escapaba en momentos de inconsciencia. Agotado y débil, luchó por mantener la conciencia, pero su cuerpo pedía descanso. Después de ser brutalmente atacado por un demonio, no tuvo más remedio que refugiarse dentro de los confines de un viejo y gran árbol seco. Su interior era hueco, lo que constituía un buen escondite. El olor a excremento de pájaro y a madera podrida llenó sus fosas nasales y le revolvió el estómago. Se estremeció, sintiendo el frío de la corteza contra su piel mientras intentaba ignorar la abrumadora sensación de miedo que amenazaba con consumirlo. Todavía no podía aceptar su situación. De repente, los demonios atacaron y la tierra tembló debido a algunas explosiones en la distancia. Probablemente fueron hechos por la gran serpiente, que era más grande que una montaña. Aunque la monstruosa bestia estaba a kilómetros de distancia, había asustado a los exorcistas durante todo el camino hasta aquí. Como no combatiente, Beth no era tan valioso para ningún equipo, por lo que lo dejaron atrás para ser utilizado como forraje para los demonios. Mientras los monstruos se alimentaban de su carne, sus compañeros de equipo huirían. Esto realmente puso en perspectiva lo bueno que fue el trabajo de Con. Como líder de equipo, Con nunca abandonó a nadie. Lo que hicieron fue realmente satisfactorio y él sabía lo que había que hacer. Al menos ahora, Beth había aprendido sin lugar a dudas que la mayoría de los superiores no tenían ni puta idea de lo que estaban haciendo. Habían creado una línea defensiva contra un demonio de clase suprema, eso fue incompetencia en su apogeo. Para un demonio de Ultimate Class, deberían haber estado a la ofensiva y que alguien con alguna extraña habilidad especial matara a Shuten Doji. Alguien como el exorcista de la templanza habría sido mejor utilizado en lugar de simplemente dejarlo vagar. Beth suspiró. Había llegado a un acuerdo con la muerte hacía mucho tiempo. Pero él no quería morir en un lugar como este. Tenía cosas que quería hacer antes de morir. Sin embargo, por mucho que lo intentara, su cuerpo estaba demasiado cansado para salir del árbol seco en el que se había escondido. Él está aquí. ¿Cómo llegó a meterse en la corteza de ese árbol? La voz de Hem llegó desde afuera. Beth no se movió y su felicidad se apagó ni siquiera un segundo después. La suposición más razonable sería que estaba alucinando. A pesar de disfrutar de la compañía de Hem como amiga, el chico era tan listo como una bola de boliche. Hazte a un lado, sonó la voz de Con. Esta vez Beth realmente comenzó a tener esperanza nuevamente. Pero esto era demasiado conveniente, Con ni siquiera había entrado al frente todavía, y su primo todavía debería estar buscándolo. Carpi, intenta usar tus cuchillas de agua para cortar la madera seca, dijo Con, y luego, Beth sintió que la tensión a su alrededor desaparecía. Se desplomó del árbol seco y, antes de que su cuerpo pudiera tocar el suelo, Hem lo agarró y lo bajó suavemente. Mierda. Mira esa herida. Puedo ver sus intestinos y hay pus verde alrededor de sus cortes. Hem exclamó y retrocedió con voz temblorosa. No te preocupes, estamos aquí, lo tranquilizó Con y sacó algunos frascos de medicina y vendas. Carpi, haz que beba un poco de agua. Además, crea pequeñas láminas de agua y corta algunas de las partes infectadas. Solo partes pequeñas, no las grandes. Ten en cuenta que los humanos no pueden regenerarse como demonios. A pesar de los ruidos y explosiones en la distancia durante horas y horas, las manos de Con estaban inquebrantables mientras terminaba sus suturas. Después de esto, iremos a un médico de verdad. Quizás consigamos algunos antibióticos de verdad. Parece como si las explosiones se estuvieran acercando, dijo Hem. Deberíamos mudarnos de aquí. Beth, puedes mudarte. Beth necesitó todo el poder que tenía para negar con la cabeza. Entonces Con lo tranquilizó. No te preocupes por eso, maestro, los demonios se están acercando a nosotros, les notificó Capi.